días, un placer y un honor poder compartir con ustedes nuestras preocupaciones en un caso tan emblemático, pero inicio señalando un especial reconocimiento al sistema judicial porque abre una puerta, abre un camino a unas nuevas formas de jurisprudencia para enfrentar las situaciones donde las investigaciones a veces nos encontramos con grandes dificultades. Muchísimas gracias, Al contrario, Valentina. me gustaría, Esmeralda, que el tema que menciona ahora, que es importantísimo, déjeme guardarlo para la segunda parte de la conversación. Me gustaría empezar, si le ¿Cómo no? parece, ¿Cómo no? le propongo que empecemos con el planteamiento obligado. ¿Qué resulta de un año de seguimiento de este mecanismo sobre el tema Ayotzinapa? ¿A qué, no Eh, conclusión, porque es un informe, qué elementos ponen a la mesa ustedes? claro, empiezo con la parte valiosa. Hemos tenido la oportunidad de darle un seguimiento muy cercano a los avances que en la investigación se han estado haciendo con una importante coadyuvancia de los representantes de las víctimas y de la posición de las propias víctimas. Creo que eso es un valor, es el valor del mecanismo que ha permitido un seguimiento muy cercano. El informe de un año que representa para nosotros, para el cumplimiento de los contenidos de esta medida cautelar, creo que también puedo destacar el, el valor de las investigaciones con esta tecnología LIDAR, que ya obliga al país, obliga al Estado mexicano a tener una precisión de lugares donde hay que trabajar con esta tecnología y la obligatoriedad también de montar un registro de todos las condiciones de fosas de desaparecidos, de fosas comunes, de crematorios, que creo que eso es también importante, pero que hay que continuar, ¿no? Hay que insistir que esto no termina diciendo, bueno, no hemos tenido resultados, ¿verdad? También el tema de las líneas de investigación a las que hemos hecho muy puntualmente señalamientos, el tema de las investigaciones de las policías municipales, el tema de la calificación de los delitos que están aquí señalados. En las investigaciones se califica de secuestro, se califica de incumplimiento de los deberes de los funcionarios, cuando lo que realmente tenemos como tipo penal es la desaparición forzada. No se trata, como en algunas ocasiones se ha señalado, que el tipo de secuestro tiene una pena más alta que el otro delito. No, se trata de identificar las características de los hechos encuadrándolo en el tipo penal que califica desaparición forzada. Entonces, para nosotros, para las familias, este es un punto de la investigación de los hechos medular, la calificación y la identificación de estos personajes que aparecen con seudónimos que pasado un año todavía no podemos identificar quiénes son realmente. Entonces creo que eso es también muy importante. Algunos hechos que
ameritan una confrontación, un análisis más profundo, y te menciono 2 fotografías que fueron tomadas el día de los hechos. Una libreta de un personaje que tiene en esa libreta nombres de personas vinculadas. Entonces, ¿cómo desarrollar una investigación que alcance profundizar estos datos? Oiga, déjeme un segundo, Esmeralda, porque ha dicho algo, bueno, está diciendo cosas importantes, pero aquí nos está diciendo que hay en el expediente, pregunto si está en el expediente, fotografías, ¿de qué tipo? ¿Que muestran qué? Una persona, no identificó el nombre para no crear ninguna situación contraria a la investigación. Pero esta persona con una posición dentro de las autoridades toma fotografías, pero estas fotografías desaparecen y se presentan en un PowerPoint. Esas fotografías en un PowerPoint pierden las características. Entonces, nosotros hemos evaluado que esto es importante para que esta persona, este sujeto, está identificado en el expediente, esto aclare el tema de el contenido de esas fotografías. Entonces, esas son las filigranas de la investigación. Que son muy importantes, Esmeralda, porque como usted dice, este tipo de cosas pueden conducir elementos de información muy relevantes. ¿Estas son varias fotografías que se muestran en un PowerPoint por parte de... No estoy comprendiendo bien la situación. ¿Podría explicarla mejor? ¿Cómo dice? No estoy comprendiendo muy bien cuál es la situación. ¿Es una autoridad que usted no identifica, pero que es alguien relacionado con la autoridad, o autoridad que presenta en un PowerPoint una fotografía o varias fotografías? Es una persona que está en las actividades de el control no sé si tienes el manejo de, nosotros le decimos el control de mando que estaban en el día de los hechos, ¿verdad? Entonces allí se tomaron unas fotografías y esas fotografías fueron entregadas a las autoridades correspondientes de ese grupo del comando de quien tenía en su momento el centro de comando, el control de las comunicaciones. ¿El C4? Fueron entregadas por un funcionario de inteligencia. Un funcionario de inteligencia se las entrega. Entonces, ¿qué hay en el expediente? En el expediente hay, por ejemplo, que se dice que de esas fotografías se hizo un PowerPoint. Entonces, pero que ese PowerPoint no se ve nada. No, entonces, ese es un detalle, no es, pero como tú bien dices, es importante. Importantísimo, porque solo imaginar, sí, importantísimo, Esmeralda, porque claramente puede ser un detalle, pero es trascendente si estamos solamente sabiendo que una persona de inteligencia, que es autoridad de cierta manera, estaba en el lugar de los hechos. Es decir, hay un testigo, por lo pronto, que tomó fotografías que se muestran en un PowerPoint que no son claras, pero que ha identificado a un personaje de inteligencia. Se conoce en el expediente la identidad de este personaje de inteligencia y a quién entregó esas fotografías que tomó de los hechos en Ayotzinapa. Claro, eso es. Entonces, eso hay que darle un desmenuzar esta información hasta llegar a un esclarecimiento de cuáles fueron los hechos, ¿no? Que se registraron en las fotografías, bueno, todo lo que eso en detalle puede implicar. Pero ese es un asunto. Igualmente hay contradicciones que se dan en las declaraciones. Bueno, tenemos que aclarar
tenemos que confrontar esas contradicciones para poner un hilo conductor de las mismas, ¿no? Y sacar entonces la verdad de los hechos. ¿Qué es de lo que se trata? ¿Qué es de lo que se trata? Porque estamos frente a una investigación, ustedes lo han señalado con mucha claridad, fragmentada, dispersa. Han logrado medianamente que se integre un poco, pero sigue siendo una investigación fragmentada de forma inexplicable. No se entiende por qué están radicados asuntos en Tamaulipas, en Toluca, en Nayarit. O sea, es una fragmentación. Parecería que no se quiere saber realmente qué pasó o que no se descubra lo que pasó, Esmeralda. Bueno, lo que nos da pie, y por eso sé que quieres ponerlo al final, pero no, ahora mismo, como la sentencia, bueno, está relacionado. Está relacionado porque eso es lo que también reconoce ya una autoridad jurisdiccional de México. Y dice, las investigaciones tienen muchas irregularidades que hay que conducir, hay que rehacer para que no se pierda con el resultado de una excesiva dilación en las investigaciones. La fuerza de esta decisión del tribunal no solo señala, deja sin efecto actuaciones del Estado, sino que le dice al Estado qué tiene que hacer. Entonces, ese es el gran valor. El amparo tiene este efecto. Bueno, se quitan, si se le concede a favor de la persona, se le otorga el derecho y se elimina la actuación del Estado por violación de un derecho fundamental. Pero entonces acá está este mandato de reactivar, reconducir una investigación apegada a verdad, a justicia, con una participación protagónica con las víctimas y para las víctimas, por supuesto, con sus representantes, ¿no? ¿Estará de acuerdo, Esmeralda, que esto ha causado una gran controversia en México en los circuitos jurídicos? Los abogados están en una polémica. He podido escuchar a algunos que están totalmente a favor de que se haga esta interpretación, esta armonización, dice el tribunal, una armonización de los artículos de la Constitución que establecen, por supuesto, el derecho a la verdad y también, pues, la atribución del Ministerio Público de conducir las investigaciones. Al armonizar los artículos, pues es que concluyen y crean u ordenan la creación de una comisión de la verdad, una comisión investigativa para la verdad y la justicia del caso Iguala, en donde no estamos hablando ni siquiera de una coadyuvancia por parte de las víctimas o de la Comisión de Derechos Humanos, estamos hablando de algo que integra funcionalmente a la representación de las víctimas y a la CNDH, y si vienen organismos nacionales e internacionales a tomar las decisiones al lado del Ministerio Público, pero quien determinaría las líneas de investigación y las pruebas a desahogar, ni más ni menos, no sería el Ministerio Público, sino los representantes de las víctimas y la Comisión de Derechos Humanos. Eso, pues, ha causado un vuelco y un revuelo por lo que significa colocar al Ministerio Público en esta condición y darle la dominancia en decisiones fundamentales a las víctimas y a quienes puedan colaborar desde los derechos humanos. Bueno, el caso por lo paradigmático que ha sido, por el impacto que a nivel nacional, pero también internacional, ha tenido el caso, iniciaba diciéndote, ha permitido abrir una puerta a un nuevo enfoque de jurisprudencia. Pero yo soy del criterio, como estudiosa del derecho, soy del criterio que el Ministerio Público no es que pierde su posición, porque también es un mandato constitucional.
lo que le da al Ministerio Público o lo que le dice al Ministerio Público: tu función como defensor de la sociedad está en este caso en particular, y yo hago mucho énfasis en este caso en particular, por todo esto que hemos hablado, porque hay un registro de un grupo de expertos que informaron de muchas cosas de las que hoy esta sentencia judicial está reconociendo, es decir, irregularidades en la investigación, bueno, que se califican en contra de quien tenía la investigación. Ese es el punto. Y le dice hoy al Ministerio Público: ustedes tienen, de acuerdo al 20 y el 21 de la Constitución de la República de México, ustedes tienen una situación que reconocer, dándole esta prominencia a la representación de las víctimas. Y Aristegui, mira una cosa que las víctimas han puesto siempre: ¿por qué el Ministerio Público sigue con una narrativa que técnica, científicamente, era imposible de sostener? Y la seguían sosteniendo por, el Ministerio Público, en algunas de las reuniones que yo llegué a tener, como reuniones oficiales, decían: no, pero es que esas no son las posiciones del Ministerio Público. Esas son posiciones, sí, pero son personajes que intervinieron en esta investigación. Entonces, creo que para el sistema judicial, y quizás no tengo un manejo de profundidad de todo el contenido del sistema jurídico de México, pero en los principios constitucionales en materia del debido proceso, de una justicia pronta, de la debida diligencia, que son conceptos claves para todos los sistemas penales, le da al Ministerio Público esta responsabilidad de asumir la participación de una coadyuvancia mucho más protagónica. Hay una parte, ¿Aló? sí, desde luego, que ese es un tema central y que es parte de lo que vamos a ver cómo se termina de conformar, cómo se crea esta ya instrumentación de la comisión. Hay una parte, Esmeralda Rosamena, que es muy importante, que es la posibilidad de que se incorpore en esta comisión para investigar la verdad del caso Ayotzinapa, que se incorporen organismos nacionales y o internacionales. Obviamente, se imaginará que lo primero que vino a la cabeza, es el grupo de expertos internacionales que fueron convocados en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que estuvieron en México participando de manera muy relevante en el tema Ayotzinapa, el GIEI. Está hoy en la CID a la mesa la posibilidad de volver a invitar a las mismas personas con ese mismo perfil y con la experiencia adquirida y con lo avanzado que tenían de las investigaciones en esta nueva circunstancia, en caso de que los soliciten las víctimas o la CNDH? Eso precisamente constituye hoy para la comisión nuestra gran expectativa y también nuestro gran reto. Creo que necesitaríamos un pronunciamiento de las propias víctimas, de sus representantes, de la propia organización, de los pasos a seguir para la constitución de esta comisión. Nosotros estamos muy conscientes que México a 3 o 4 semanas, tengo entendido, está para un proceso electoral importante. Lo que nosotros queremos garantizar, lo que nosotros queremos dejar con mucha fuerza, con mucha determinación, que para la comisión, para la CIDH, es fundamental que
las autoridades que asuman la nueva conducción del Estado mexicano tiene que asumir esta responsabilidad. Las responsabilidades nosotros no se la atribuimos a gobiernos, se la atribuimos a los estados. Y los estados tienen esta responsabilidad por su condición de estado parte, de integrantes de la comunidad internacional. Y yo tengo la confianza de que México así lo va a hacer. Entonces, sí, tengo esa confianza. Yo en varias ocasiones lo he dicho, soy una admiradora de la grandeza de ese país y lo que hoy me toca como responsable de la relatoría de México, lo que quiero es que México también tenga esa grandeza en la justicia. Y en este caso, para México, para el continente y para el mundo, es realmente un caso trascendente. Sin duda, Esmeralda Arosemena, déjeme presentar brevemente algunos fragmentos muy breves de lo que ayer los padres y madres de las víctimas de Ayotzinapa dijeron. Ayer se presentaron públicamente, ayer hablaron de la sentencia del tribunal, ayer hablaron del informe que ustedes presentaron. Déjeme presentar brevemente lo que dijo Mario González, que es uno de los padres del caso Ayotzinapa, Blanca Nava, una de las mamás de este caso, Mario Patrón, que es, como sabemos, el director del Centro Agustín Pro Juárez, que es una de las organizaciones que ha llevado la representación, que lleva la representación de las víctimas de Ayotzinapa. Esto fue, Esmeralda Arosemena, lo que ayer se dijo, lo escuchamos juntas y regreso para que me diga qué piensa. Señor presidente, Enrique Peña Nieto, le pedimos, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones del Poder Judicial iban a ser cumplidas. A casi 4 años de dolor, de desesperación y de mucho coraje, el Poder Judicial ha emitido su resolución. Es por eso que le exigimos la voluntad y de garantizar económicamente y humanamente posible para realizar la comisión de investigación. Y esa es una muy buena oportunidad para que nosotros traigamos de nuevo a los expertos. Nosotros como padres y madres queremos que regresen los expertos, porque con ellos descubrimos las anomalías del gobierno. Descubrieron muchas anomalías, muchas mentiras. Dejaron 4 líneas de investigación que hasta este tiempo que llevamos en búsqueda no se han cumplido. Hemos visto con preocupación algunos opinadores que han referido si hay alguna tendencia de los padres y madres para defender a los acusados. Queremos dejarlo muy, muy claro. Quien está poniendo en riesgo la posibilidad de que liberen a perpetradores y personas que podrían estar vinculados en el caso de la desaparición es la PGR con sus deficiencias. Quien pone en riesgo la verdad es la PGR. Asimismo, está establecido que en eventos concretos asociados con la desaparición de los normalistas hubo elementos del ejército, incluso de un grupo de operación que se encuentra desplegado en territorio y que es para labores de inteligencia, que no necesariamente van uniformados, pero que es del propio ejército. Esto es lo que dijeron ayer los familiares de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa.
y los abogados de los familiares y víctimas de Ayotzinapa, en este caso refiriéndose a los informes, al informe del mecanismo de seguimiento que pues encabeza Esmeralda Arosemena como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatora para México y coordinadora de este seguimiento del caso Ayotzinapa. A eso se refirieron ayer en esta conferencia, al informe de la CID y desde luego a la sentencia del tribunal. Bueno, Esmeralda Arosemena, recuperamos la comunicación. Espero que haya podido escuchar los fragmentos de lo que dijeron pues los padres de familia y los abogados del tema Ayotzinapa. Una oportunidad que se abre muy importante y bueno, de esta forma no hay una solicitud formal todavía porque todavía no existe de hecho la Comisión de Seguimiento para la Verdad y estoy segura que se les va a solicitar, como ya se anticipa en estas declaraciones, como ya lo están diciendo en esta conferencia pública del día de ayer. Ellos están pidiendo que los expertos internacionales que investigaron y que han sido partícipes de este caso regresen a México y esto le corresponderá cuando suceda formalmente a la Comisión Interamericana. Y tal como decía Esmeralda, pues es parte de su reto y de lo que ustedes tendrán que resolver en algo que se anticipa, pues es prácticamente un hecho que sucederá la solicitud. Correcto. Precisamente sí, yo había más o menos recibido algunas de las informaciones. ¿Me escucha? Perfectamente, Esmeralda. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí, perfectamente se escucha. Ah, bueno, perfecto. Yo había escuchado precisamente el planteamiento de los padres, de los familiares, y sí representa para México, para el país, la contestación, la necesidad de dar esta respuesta a los familiares. Y lo dice muy bien el padre de uno de los chicos, a quien conozco perfectamente, con mucha fortaleza. El cumplimiento de una resolución judicial es determinante. Para la comisión, y adelanto solo mi posición personal, porque esto tiene que ser trabajado con el conjunto, el colectivo de la comisión, pero desde mi posición de relatora de país estoy de acuerdo. Yo lo dije en la presentación del informe, esperando una respuesta del Estado para que la comisión entonces, en atención a esa respuesta que tiene que dar el Estado a esta petición muy directamente de la calificación de la parte central del proceso, las víctimas. Y es una petición de esta parte central del proceso, que son las víctimas. Por eso estimo que México deberá dar esta respuesta y que a la comisión le tocará hacer la evaluación pertinente en atención a esa posición que asuma el Estado. Yo soy de la opinión, además, que la comisión de investigación puede tener esta característica de que fueran las mismas personas, pero también se abre la posibilidad de, bueno, no sabemos en qué condiciones están los que integraron en su momento este grupo, pero en espera de esta decisión del Estado, nosotros inmediatamente tendremos como comisión que asumir una posición. Exactamente. Esmeralda Arosemena, para cerrar esta conversación que le agradezco muchísimo, Mario Patrón, el abogado y representante de las víctimas, sí, mencionó ayer en esta presentación pública de los padres de Ayotzinapa, el asunto del ejército y de alguna suerte queda lo que ustedes mismos dijeron en el seguimiento, queda pendiente esclarecer, uno de los grandes pendientes, esclarecer el papel de la Policía Federal y del Ejército Mexicano en los hechos de Iguala con los chicos de Ayotzinapa. ¿Qué plantean ustedes a la hora de revisar, como han revisado, y dar seguimiento pues a este tema?
Asimismo, se planteó también en nuestro informe el tema de las investigaciones con respecto a la participación del ejército, del batallón 27, de la destrucción de armas, del cambio de toda una planilla, de traslado de una planilla. Hay que investigar por cuáles fueron las razones, por cómo se destruyen unas armas que podían estar precisamente involucradas en los violentos sucesos del 26 y el 27. ¿Qué se destruyó, Esmeralda? Esmeralda, perdón que le interrumpa, perdón que le interrumpa. ¿Qué armas se destruyeron? Hubo un conjunto de armamentos de la policía que fueron destruidas. ¿Policía Eso Federal? Está en el expediente, entonces eso hay que investigarlo. Hay toda una plantilla de la policía que también fue retirada, fue trasladada. Entonces eso hay que investigar. Hay que determinar, por ejemplo, se dio una reunión en la tarde del día 26, antes de que sucedieran los acontecimientos de la noche, reunión de varias policías municipales convocadas. Entonces, hay un conjunto de hechos, de circunstancias, que con una investigación apegada a los estándares internacionales, a los estándares interamericanos, a las condiciones básicas del debido proceso, de la debida diligencia, que deben ser atendidas y que nosotros hemos reiterado en los distintos informes, en los distintos cuestionarios que se le presentaron al Estado mexicano para que atendiera estas circunstancias y determinar efectivamente cuál fue el rol que jugó el ejército en los días de los acontecimientos, para determinar responsabilidades por omisión o por acción. ¿Hay indicio de una cosa o de la otra, Esmeralda? ¿Cómo? ¿Hay algún indicio? Ciertamente no está esclarecido. Ciertamente no está esclarecido el papel del ejército, pero ¿hay algún indicio respecto a acción u omisión? No se ha esclarecido. ¿Cómo? Sí, pregunto, bueno, no está esclarecido claramente, pero ¿hay algún elemento que sea relevante para tener un indicio de si hubo acción u omisión del ejército mexicano, el caso de Ayotzinapa? Sí. Así es. Claro que sí. Ese es el punto. En las investigaciones hay indicios. ¿Qué tipo de indicios, Esmeralda? Sí, bueno, no me gustaría entrar en el detalle de los indicios. Están allí en nuestros cuestionarios que se le han planteado al Estado y que también lo manejan la representación de las víctimas, uh-huh, para que se proceda a su esclarecimiento. ¿Tiene noticia, Esmeralda Arosemena, de si el Estado mexicano ha solicitado al Estado de los Estados Unidos, al Estado norteamericano o a la justicia estadounidense las capturas de información que ahora se sabe existen, que fueron logradas por una orden judicial de un juez estadounidense que había autorizado para una investigación que se realizaba de unos criminales que traficaban droga de Estados Unidos, de Chicago a México, y que en curso de esa investigación se atraviesa el caso Ayotzinapa y hay hoy conocido públicamente en México fragmentos de esas conversaciones entre los criminales de allá, coordinando la acción de los criminales de acá, pero esa serie de comunicaciones que fueron autorizadas judicialmente desde Estados Unidos, pregunto si existe ya algo en el expediente de eso que es de enorme importancia y ahí puede haber las claves realmente de lo que pasó. Bien, hay toda una serie de diligencias que ya están registradas en el expediente
pero a evaluación de nuestro equipo técnico, y también sé que la evaluación de la representación de las víctimas, hay otras de esas comunicaciones registradas, de esta información de cruce de comunicación, surgen otras necesidades de mayor profundidad. Exacto. Y lo que se le pidió en el último cuestionario precisamente al Estado fue que era necesario volver a solicitar a la asistencia jurídica internacional a Estados Unidos para primero poder tener acceso a toda la comunicación que pueden tener las autoridades de Estados Unidos. Es decir, no fragmentos, sino toda la comunicación, y como resultado de lo que se remitió a México, el análisis de la posibilidad de tener más información. No sé si esta que tú me señalas es una información adicional a lo que ya tenemos manejado y procesado en el expediente. La que yo señalo, Esmeralda, es una que se publicó periodísticamente. Pero tú sabes, sí. Tú sabes que nosotros, la comisión, no es la que investiga. Sí. Nosotros no formamos parte directamente de la investigación, le damos seguimiento. Así que mi disculpa por decir que lo hago propio, pero manejamos el seguimiento de toda la información, y cruzamos con tanto como las autoridades de México como por los representantes de las víctimas, cruzamos las informaciones para el seguimiento oportuno de ese material de la investigación. Exactamente, qué es lo que han hecho y que es precisamente la materia prima del informe que han presentado esta semana de este balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa y todo lo que esto involucra. Pues yo le pido, Esmeralda Arosamena, como comisionada de la CID y como relatora para México y coordinadora de seguimiento de este caso Ayotzinapa, que sigamos al habla, que sigamos en comunicación, porque es muy relevante, tal como lo dijo, para México, para el continente, para el mundo. Este caso, por muchas razones, es fundamental que se esclarezca. Así que entramos en una ruta, ha dado un vuelco, esta historia está dando un vuelco con el resolutivo judicial del que hemos hablado esta mañana, que bueno, usted como experta en derecho encuentra que esa es una mecánica apropiada frente a las cosas que han pasado. Estamos frente, y para cerrar le pregunto, ¿estamos frente a lo que podría ser para México algo que trasciende desde luego a las 4 personas amparadas, pero que también puede trascender al propio caso Ayotzinapa? ¿Estamos frente a lo que podría ser el inicio de un proceso como el que se conoce comúnmente como justicia transicional para México? Bueno, puede ser el inicio de ese camino. Yo, como relatora para México, tengo la gran preocupación de el importantísimo número de personas desaparecidas, el clamor de miles de víctimas para esto, y una situación de violación de derechos humanos que México debe asumir como una respuesta de justicia. Ni más ni menos. Esmeralda Arosamena, muchísimas gracias por tomar la llamada y seguimos en contacto. Muy buenos días y un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Igual.